Artículo escrito por el Dr. Roberto Mucci, doctor y licenciado en Psicología, especialista en logoterapia y análisis existencial, fundador y director del Centro Bonaerense de Logoterapia de Argentina, fundador y coordinador de la Red Internacional de Logoterapeutas, autor de 5 libros, publicado en la revista San Rafael. La logoterapia y el análisis existencial. La logoterapia es la tercera escuela vienesa de psicoterapia y se centra en el significado de la existencia humana, así como en la búsqueda de su sentido. Recordemos que la primera escuela de psicología es el psicoanálisis de Sigmund Freud y la segunda, la psicología individual de Alfred Adler. Fue el fundador de esta tercera escuela el Dr. Viktor Frankl, quien nació en Viena, Austria, el 26 de marzo de 1905. Por entonces, el clima espiritual vienés estaba marcado por una intensa vida artística y social, junto a un creciente desarrollo científico que hacían de la ciudad el centro de la cultura europea. Siendo niño, sus padres constituían una sólida estructura familiar y en conjunto con sus hermanos convivían en la calidez y en la confianza, clima propicio para un desarrollo integral de la personalidad. Óscar Oro. Frankl era de origen judío, al igual que Freud y Adler, y de profesión neurólogo y psiquiatra. Su aporte a la psiquiatría fue firmado con el sello de su propia experiencia en el campo de concentración de Auschwitz que los alemanes crearon en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. Allí su logoactitud, o sea, su postura ante la vida, su respuesta ante las adversidades que le tocaron vivir, hizo que esa experiencia traumática se convirtiera en una ocasión de aprendizaje y de crecimiento como persona. Frankl tuvo encuentros con Freud, sostuvieron conversaciones y correspondencias. Criticó la teoría psiquiátrica de Freud, dado que para él la visión comprensiva del hombre como totalidad incluye la dimensión somática, la psicológica y la del espíritu humano. No obstante, Frankl tomó los aportes de Freud, los valoró e incorporó a su teoría. Freud veía en forma correcta, pero no veía todo, sino que simplemente generalizaba lo que había visto. A modo de ejemplo, digamos que un radiólogo mira también correctamente cuando en un rayos X ve al hombre no como si se tratara de una persona completa, sino solo el esqueleto. Pero de ninguna manera se le ocurriría afirmar que el hombre se compone solo de huesos, sino que también existen otros tejidos. La logoterapia no invalida los profundos e importantes hallazgos de pioneros de la talla de Freud, Adler, Pavlov, Watson o Skinner. Dentro de sus respectivas dimensiones, cada una de estas escuelas posee vigencia. El mismo Frankl aclara que tampoco la logoterapia es una panacea que puede abordar toda situación y por eso permanece abierta a la cooperación con otros métodos psicoterapéuticos, así como a su propia evolución. La logoterapia y el análisis existencial son las dos caras de la misma teoría. Es decir, la logoterapia es un método de tratamiento psicoterapéutico mientras que el análisis existencial representa una orientación antropológica de investigación. De acuerdo con la logoterapia, la primera fuerza motivante del hombre es la lucha por encontrarle el sentido a la propia vida, a la vida tal cual es, y descubrir las potencialidades latentes. Toda vida, por más adversa que sea, siempre tiene algún sentido. A pesar de los problemas que podamos tener, toda vida vale ser vivida y más aún cuando el hombre pone en práctica la fuerza de oposición del espíritu frente al destino, frente a aquello con lo que se encuentra sin haberlo elegido, ante lo cual sigue siendo libre de actuar de un modo o de otro. Libertad sin destino es imposible. Uno solo puede ser libre frente a un destino ante el cual decidir, elegir y actuar. Digamos, por ejemplo, que si ahora llueve no es algo que dependa de mí, pero yo sí puedo elegir frente a esta situación, quedarme en casa o salir a pesar de ella. De modo que la libertad siempre se presenta como posibilidad, elección y responsabilidad. El hombre tiene el poder espiritual de desafiar su destino, ya sea este entendido como las disposiciones somáticas, los factores anímicos o la trama económico-social.
La voluntad de sentido, esa búsqueda propia y principal del hombre, es el punto cardinal de la logoterapia y se desenvuelve desde los primeros años de vida. Está vinculada al proceso de identidad de los niños y se fortalece con el paso del tiempo si se la ejercita. La voluntad también está presente en la enfermedad. Según la actitud que el hombre adopte frente a ella, esta situación podrá hacerlo madurar, crecer como persona. Esto no es masoquismo, o sea, la búsqueda de dolor por el dolor mismo, sino que se refiere a la actitud para afrontar lo inexorable. Es esto lo que nos templa y nos hace más frecuentes, más poderosos. El sentido está siempre cambiando, pero jamás falta. En caso de no verlo, habrá que dotar a la vida de sentido, aún en las situaciones más difíciles donde lo que importa es dar testimonio de la mejor y exclusiva potencialidad humana. La de transformar la tragedia, la enfermedad y el fracaso en un triunfo personal, en un logro humano. Más aún, según Frankl, la vida cobra más sentido cuanto más difícil se hace. Afirmó Camus en una ocasión, tan solo existe un problema auténticamente serio, y es el de juzgar si la vida vale o no la pena de ser vivida. Y la vida vale la pena porque hay razones. Hay muchos motivos por los cuales vivir y esto es lo que le da sentido a la existencia humana. Pero el sentido de la vida no es dado, sino que debe ser hallado por uno mismo. Frankl también habla del suprasentido, que es trascendente al hombre y puede definirse como el sentido que excede la capacidad intelectual del hombre y se accede a él por la fe. La fe es una fuerza terapéutica, pedagógica y propiciatoria del desarrollo humano. Esta fe fortalece al ser humano y hace que, en el fondo, nada carezca de sentido, nada suceda en vano. Albert Einstein dijo que el hombre que considera su vida como falta de sentido no solamente es desdichado, sino difícilmente apto para la vida. Por eso, los más aptos para sobrevivir en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial fueron aquellos que se hallaban orientados hacia el futuro, hacia una tarea, hacia una persona que los aguardaba o hacia un sentido que ellos habrían de cumplir en la vida. Todo lo dicho anteriormente nos permite comprender a Nietzsche cuando afirma que quien dispone de un para qué vivir es capaz de soportar cualquier cómo. En el psicoanálisis el paciente se tiende sobre un diván y le dice al terapeuta cosas que a veces son muy desagradables de decir. Pues bien, en la logoterapia el paciente permanece sentado, pero tiene que oír cosas que son muy desagradables de escuchar. La logoterapia mira más bien hacia el futuro, a los cometidos y sentidos que el paciente tiene que realizar. Por eso Frankl afirma que el hombre es hijo de su pasado, pero no esclavo de él, y es padre de su porvenir, arquitecto de su destino, custodio de su ser. Al aplicar la logoterapia, el paciente se enfrenta con el sentido de su propia vida para, a continuación, rectificar la orientación de su conducta en pos de tal sentido. Según Francisco Bretones, la logoterapia es obvia, porque es connatural al hombre, el cual por naturaleza está orientado a los valores. De aquí que aún sin saberlo la gente común vive logoterapéuticamente, solo que le falta ponerle nombre a esa postura ante la vida, y quizás más de uno vive según esta escala de valores, a ese modo habitual de actuar. Lo obvio en logoterapia es la capacidad de autotrascendencia y de autodistanciamiento. Ambos son aspectos fundamentales de la espiritualidad, son dinamismos del espíritu humano. Autotrascendencia es la capacidad de renuncia por algo o por alguien. Autotrascenderse es salir, pasar a través de uno e ir más allá de uno mismo, dirigiéndose a algo o alguien. Vivir es salir al encuentro del otro, de lo otro. Autodistanciamiento es la capacidad que posee el hombre de objetivar y distanciarse del síntoma, de las situaciones conflictivas que se le presentan y de sí mismo. El hombre común es el que puede entender más fácilmente qué es trascender, o sea, poner entre paréntesis aquello que es uno mismo y pensar y actuar en favor de los demás. Según Frankl, el hombre no llega a ser realmente hombre y no llega a ser plenamente él mismo sino cuando se entrega a una tarea, cuando no hace caso de sí mismo, se olvida de sí mismo al ponerse al servicio de una causa o al entregarse al amor de otra persona. Ocurre lo mismo que con el ojo, que no es capaz de ejercer su misión de ver sino en la medida en que no se ve a sí mismo. Afirma Bretones que la logoterapia de por sí es dinámica, movilizante. Más que análisis es acción. El verbo logoterapéutico por excelencia es salir, salir de uno mismo para dejar el egoísmo atrás, para ir en búsqueda de algo diferente de nosotros mismos.
A quien se acerca a la logoterapia, lo primero que se le dice es que no busque como primer objetivo sentirse bien, sino que busque primeramente un sentido para su vida mediante la realización de valores, porque el estar y el sentirse bien vendrán como añadidura. La dicha, la felicidad, el sentirse satisfecho consigo mismo nunca podrá ser el resultado de una búsqueda directa, sino el resultado de haber encontrado una misión por la cual vivir. La persecución de la felicidad es en realidad lo que más nos impide ser felices, porque cuanto más la buscamos como objetivo primero en nuestras vidas, tanto más se alejará de nosotros. Cuando autotrascendemos y nos ocupamos de alguien o de algo más plenos, no sentimos, dado que lo que el hombre quiere realmente no es la felicidad en sí, sino un motivo para ser feliz. En cuanto lo encuentra, la felicidad y el placer surgen por sí mismos. Según Bretones, la felicidad no está al final del camino, sino después de cada acción realizada con sentido y por alguien, tanto si nos necesita como si no nos necesita. Cada acto bueno nos hace sentir bien, nos hace crecer, madurar y cultivar en nosotros la cualidad de lo humano. La esencia de la espiritualidad es la apertura, la relación con el mundo y con las personas. Por eso lo que caracteriza al hombre es su vocación de servicio, el darse, que se manifiesta en el vivir para hacer el bien. La vida es donación, entendida como amor. Qué oportunas son aquí las palabras de Albert Einstein. Estamos en la tierra para los demás y, en primer lugar, para aquellos de cuya sonrisa y bienestar depende plenamente nuestra propia vida. También existimos para los innumerables desconocidos, con cuyo destino nos ligan y encadenan lazos de simpatía. Los ideales que alumbraron mi camino y me infundieron ánimo alegre para vivir fueron siempre el bien, la belleza y la verdad. Solo una vida vivida para los demás vale la pena. Dice Alfred Adler, si quieres ser feliz, haz feliz a alguien. Si quieres estar bien, haz que otros estén bien. Si quieres estar sano, haz que los demás no estén enfermos. A lo cual agregaría Einstein, el que no sirve para amar, no sirve para vivir. Escuchemos la humanizante exhortación de la Madre Teresa de Calcuta. Cuando te encuentres con alguien y te dediques a hablar con él, no importa el tiempo. Cuando te despidas de él, procura que tu encuentro con él lo haya hecho más feliz y más bueno.